Quiero que le den un fuerte aplauso a Jimena Botegoy. Cuando me invitan a hacer esta presentación, digo, qué interesante, porque realmente cuando estás ocupando cargos de liderazgo, de donde más hay que aprender es de nuestros errores. Y tal vez es donde menos los tratamos, ¿no? Generalmente damos las mejores prácticas de cómo se debe gestionar, de cómo se debe liderar, de cómo se debe corregir, de cómo se debe implementar, ¿no? Pero a lo largo de mi historia de 28 años en Banco FIE, quiero contarles que yo empecé siendo una procuradora, no tenía título profesional, empecé muy realmente de abajo en lo que era el Banco FIE, y he cometido todos los días algún error. Y cuando empezamos a trabajar este tema en ese grupo de mujeres que están en esa esquina, que nos denominamos brujas, ¿no? Empezamos a hablar de la desigualdad. Empezamos a hablar de esos mandatos de género que nos han asignado por el solo hecho de ser mujer, y a los hombres por el solo hecho de ser hombres, y que esas estaban marcando unas diferencias tremendas en el banco, tremendas en nuestra sociedad, tremendas en nuestra familia. Y cuando eres mujer, estás automáticamente asignada a ser madre. Hoy en día yo creo que no. Hay muchas mujeres que han optado por ser mujeres y no ser madres, y no tienen que enfrentarse al reto en las oficinas de ser mamá, ¿no? La mejor mamá, ir al pediatra, después del pediatra hacer la tarea y además ser la mejor en el trabajo, destacarse y además entrar al programa de liderazgo. Entonces es entender lo que nosotras estábamos trabajando, y que entramos en una comunidad, en una comunión increíble en ese grupo, de que teníamos que hacer un mundo mejor para nosotras como mujeres del banco, en los diferentes puestos, seamos cajera, presidente, mirándonos en horizontalidad. Y creamos un grupo fabuloso. Ese grupo fabuloso estaba en esta construcción de una sociedad igualitaria. Hablábamos de igualdad de oportunidades, derechos, obligaciones, no solamente en lo que era nuestra clientela, que 600,000 mujeres son clientas. Estábamos hablando de nuestros derechos como mujeres, ¿no? Y de la vulneración de nuestros derechos y de la violencia que hay en nuestro país, ¿no? Y este grupo fue creciendo, y fue realmente hermoso ver cómo teníamos a estas brujas y a los hombres aliados trabajando en este programa, en esta comunidad, en esta plataforma que la llamamos Marca Magenta. Hablábamos abiertamente, aquí ven, tengo pocos hombres, pero sí ya estábamos usando nuestro símbolo magenta, que es un símbolo para romper estereotipos, para romper barreras, para romper sesgos. Y estaba así difuminando, y cada día hablábamos más y dábamos una hora de nuestro trabajo para hacerlo, y yo sentía que se transformaba no solamente mi vida laboral, sino nuestras vidas personales, ¿no? Y bueno, entonces era re fácil, si habíamos hecho comunión con mis amigas queridas, hermanas en sororidad brujas, institucionalizarlo. Y fue una gran decepción para mí pensar que por ser la presidenta del banco, yo podía hacer normas políticas y procedimientos, como la ley contra la violencia de género, que por tener normas y políticas y procedimientos todos íbamos a hablar de igualdad, que los hombres gerentes iban a aceptar hablar de este tema cuando decían, y no me lo decían a mis espaldas, déjenla a ella que juegue con sus cositas de mujeres, ¿no? Este tema de la igualdad, porque aquí hay que gestionar un banco y no tenemos tiempo para eso. Realmente para mí fue uno de los procesos más dolorosos, porque había entendido con mi grupo de sororidad que sí podíamos transformar el mundo, y no podía creer que mis pares o que mis gerentes no podían aceptar eso, inclusive mujeres. Y eso es tal vez lo que me duele más. Me duele más cuando voy a estos círculos y dicen, oye, hablaremos de igualdad de género, pero ojo, yo no soy feminista. ¿Y saben qué? Ser feminista es lo único que queremos, es la igualdad. Queremos que las mujeres nos reconozcan como humanas, que todos estos procesos que hemos tenido a lo largo de la historia de revolución por los derechos civiles y por las mujeres, hoy en día se ponga en práctica, ¿no? Entonces, para mí fue
un sentimiento de enojo. Estaba enojado con los gerentes del banco que no querían implementarlo. No entendía el por qué no podíamos hablar en una organización de estos temas de género. Entonces me di cuenta que no era por una orden, que no era por mandato que íbamos a lograr transformar un modelo de gestión que venía de una historia inclusiva, porque Banco FIE está fundado por 5 mujeres. Entonces era imposible que esto no funcione, tenía que funcionar. He llorado porque no podía creer que no estaban dispuestos a hablar de temas de género. He sentido la traición de mujeres, así que como que te meten un cuchillo por atrás, decir, aquí no tenemos tiempo para esto y esta señora no sé de qué está hablando, debe tener algún problema con su marido y con sus hijos. Esas cosas son las que he recibido de un banco que hoy en día, después de mucha persistencia, de un trabajo de sororidad increíble entre hombres y mujeres, porque este colectivo hoy en día en el banco es de hombres y mujeres. El mensaje final que quiero transmitir, desde mi error de que pensé que podía ser una orden, de que a partir de ahora todos somos iguales y aquí vamos a hablar de igualdad como a las de 8 a 9 de la mañana, mi mensaje es que no es por mandato, que realmente tenemos, cuando tienes una causa, tienes que sensibilizar mucho, pero también estar convencida de que tu causa es valedera. Entonces ese es mi mensaje final para las mujeres que están en una causa, para las mujeres que están en su trabajo, que tienen que trabajar en sus temas de liderazgo, que se van a enfrentar a oposición, que se van a enfrentar a los hombres, al mansplaining, que te van a enfrentar a no escucharte, no desistan y hagan grupos de sororidad. Hagan grupos de mujeres donde están convencidas que lo van a hacer. Y el primer lugar donde hay que trabajar también es en nuestras casas. ¿Qué mensaje o qué recomendación le darías a todas esas mujeres que en algún momento tú dijiste que te traicionaron? ¿Cómo harías para cambiar la mentalidad para que ellas se puedan empoderar? La verdad es que sensibilizar es muy importante y es empezar de cero, es empezar a hablar de por qué hay estos mandatos que nos han dado a las mujeres y a los hombres para que seamos diferentes, cuando en realidad las diferencias son biológicas y que el género no nos debería diferenciar, porque debemos hablar de igualdad de oportunidades, ¿no? Quisiera que nos des algún tipo de recomendación para implementar estos mecanismos de sororidad, de empoderamiento de las mujeres en sectores más grandes que van más allá de la institución, por ejemplo, el sector financiero, el sector bursátil, el sector de la construcción. ¿Qué recomendaciones nos darías? Como les digo, mi primer error fue hacerlo por mandato y pensar que con una directriz del directorio y firmado por la presidenta todos íbamos a ser iguales. Entonces, mi recomendación es trabajar muchísimo en la sensibilización con grupos de mujeres primero, porque somos las mujeres las primeras que tenemos que estar convencidas y que nos amamos como somos. Tenemos una metodología que está basada hoy en día en 4 A's, inició con 3 A's. La primera A es amarte a ti misma, reconocerte como mujer con todas tus fortalezas y debilidades y sin diferencias. La segunda A que trabajamos en Banco FIE es en la cultura, es hacia adentro. Entonces, para que penetre, para que baje esto, realmente tienes que tener en uno de tus pilares de cultura la igualdad y trabajarlo metodológicamente. La tercera A con la que trabajamos es cuando ya lo tengas maduro, mujeres empoderadas, programas de liderazgo, tu cultura está funcionando, inspirar a tu comunidad, inspirar a tu sociedad a que un mundo mejor es posible. Y esta cuarta A que la estamos trabajando ahora es justamente porque hemos visto lo doloroso que es ser mujer líder. También veía que tenía un factor en común, que era luchar por los derechos de la mujer. Tal vez algún consejo de conjugar todo lo que es una experiencia, las carreras y cómo poder llegar a obtener una meta para poder sobresalir en la vida. Primero, cuando les decía al principio, equivocarse está bien, pero hay que equivocarse, darse cuenta rápido y levantarse rápido, ¿no? No tenga miedo al fracaso ni a equivocarse, porque de ahí es donde se aprende. Otro tema que generalmente nos pasa a las mujeres, y los digo como experiencia como abogada, pero tú eres abogada, ¿cómo vas a ser presidenta de un banco? No sabes de finanzas. Entonces, desde chiquitas nos han enseñado que las mujeres no estamos para las finanzas, ni para las matemáticas, ni para las ingenierías. Falso.
siempre se cuestionen cuando viene una regla, porque las reglas están para cuestionarlas y hay que romper justamente eso que históricamente nos han puesto como cadenas para que las mujeres siempre estemos en situación de inferioridad.